Hola a todos, este es el video parte 2 de SQL, lenguaje estructurado de consultas, que como se ha repetido, más que un lenguaje de consultas, es un lenguaje de gestión de bases de datos. En esta parte trabajaremos la instrucción select orientada a la última parte, que son registros consultados a través de operaciones de agregación y agrupación. Recordar que en forma general una consulta SQL se compone de una instrucción, de un verbo. En el caso de las instrucciones select, ese verbo efectivamente es el select y debería estar acompañado mínimo de una cláusula from. Estos son los dos componentes que siempre tienen que estar en una instrucción select. Y opcional el where, donde se colocarían las condiciones sobre los registros que están asociados a esa consulta. Esas operaciones de agregación, a diferencia de cuando trabajamos con consultas a detalle, lo que permiten es que aplique unas funciones sobre una columna o varias columnas, dependiendo de lo que se quiera encontrar, y finalmente van a entregar los resultados agregados de esa función. Entonces, si yo voy a utilizar con, él me va a contar cuántos valores tiene esa columna. Si voy a utilizar min, me va a dar el mínimo valor de esa columna. Si voy a utilizar más, me va a dar el valor más alto de esa columna. Sum va a sumar todos los valores en la columna y ABG va a ser el promedio, el average de los valores de esa consulta. Entonces miren que finalmente estas funciones, que las voy a colocar en la cláusula select, me van a permitir encontrar los valores que yo quiera. Puedo utilizar varias consultas de estas dentro del cláusula select. Puedo hacer varias funciones de agregación en la cláusula del select para encontrar los resultados que tengan. Estas son las funciones básicas, pero hay otras funciones que pueden encontrarse en diferentes motores de bases de datos, como poder seleccionar un número randómico, redondear un valor numérico o la desviación estándar de una columna. O sea, estos van a trabajar siempre sobre las columnas que nos interesen desarrollar las operaciones. Veamos con ejemplos cómo funciona. Vamos a encontrar el número de facturas, el total más alto, el total más bajo y el promedio de todos los totales. El número de facturas lo consigo contando cuántas facturas hay, el total más alto con la operación o la función más, el total más bajo con la función min, el promedio con la función average. Quiere decir que voy a tener el valor de cuántas facturas tengo, el valor más alto, el valor más bajo y el promedio de esos valores. Para eso vamos a trabajar en factura, porque es donde está esa información, y vamos a encontrar, contamos sobre el número de factura, el máximo de los totales, el mínimo de los totales y el promedio de la columna total. Esto nos va a entregar finalmente solamente un registro que va a tener la columna de count, la de más, la de min y la de ABG. O sea, va a tener 4 columnas en un solo registro. Funciones de agregación nos van a permitir también hacer estas situaciones. Por ejemplo, encontrar el promedio de las facturas que superan los 100.000 pesos. Entonces quiere decir que voy a tener una condición de que voy a conseguir el promedio, pero no de todas las facturas, no de todos los registros, sino solamente los registros cuyo total tiene un valor a 100.000. Entonces voy a utilizar una condición de where que me permite operar y no mostrar sobre todas las tuplas, sino solamente sobre las tuplas que tengan esta condición. Esa es la operación que nos permite encontrar el promedio. Pero digamos que son importantes las operaciones de agregación, pero tienen mayor potencia cuando las juntamos, las combinamos con operaciones de agrupación. Las operaciones de agrupación lo que permiten es que usted, dentro de todas las tuplas que tiene, todos los registros, determine algunas claves de agrupación, y por esa columna hago cajoncitos por cada uno de los valores diferentes que están asociados a esa columna, y dentro de cada cajoncito hago unas operaciones de agregación. O sea, tiene sentido
utilizar agrupación cuando voy a utilizar agregación, porque esos cajoncitos independientes pues no tendrían ningún valor, pero si yo cojo cada uno de esos cajoncitos, que tendremos tantos como claves, como valores diferentes en la clave de agrupación tengo, y aplico operación de agregación, entonces a cada cajoncito tendré una operación de agregación, otra operación, y tendríamos unas salidas bastante representativas. La forma para utilizar el group by es que yo utilizo la cláusula select. Acá voy a definir las listas de columnas que deberían ser iguales, una recomendación que yo hago siempre, a las que tengan el group by, tanto por lograr documentar las salidas, además porque no me va a generar un error. O sea, yo voy a tener acá elementos de detalle acompañados de operaciones de agregación. No deberían haber más elementos de detalle que los que tengo en la cláusula group by. Quiere decir que si yo acá tengo solamente el nombre del cliente, acá debería tener solo el nombre del cliente. Y puedo tener para muchas tablas y podría acompañarlos de una condición where que se requiera ahí. Quiere decir que el group by es armar cajoncitos por cada valor de la clave de agregación, de agrupación, perdón. Veamos por ejemplo esto, mostrar para cada cliente el código del cliente, el total de la factura con mayor valor y el número de facturas. Entonces mire que acá nos están diciendo para cada cliente. De hecho nos están llamando a que hagamos unos grupos, ¿cierto? Pero nos interesa entonces de ese cliente el código del cliente, el total de las facturas, o sea, pero aquella que tenga el mayor valor, el total de factura con mayor valor y el número de factura. O sea, quiere decir que voy a conseguir el máximo valor de total y el número de facturas que se tengan por cada código de cliente. Este es el valor que voy a utilizar, el atributo que voy a utilizar para la agrupación. Acá lo ven, el código del cliente de la agrupación lo tengo en el CL acompañado de las operaciones de agregación o sumaria, ¿cierto? Esa es una recomendación. Siempre tengan lo que van a tener en la agrupación, colóquelo en el CL, y el resto solamente deberían haber operaciones sumarias o de agregación. Como solamente tengo factura, no tengo que hacer ninguna condiciones de join. Entonces acá me diría, para cada cliente doy el código del cliente, miro cuál es la factura de mayor valor y el número de facturas que tiene. Quiere decir que ¿cuántas columnas voy a tener? Una para cliente, una para el total más alto y uno para el número de facturas. ¿Cuántos registros voy a tener? Tantos como clientes hayan tenido factura. La agrupación también permite hacer otras consultas un poquito más fuertes. Por ejemplo, puedo, luego de que tengo la agrupación, puedo hacer un ordenamiento. Es lo mismo que teníamos ahora, pero vamos a ordenar por código del cliente en forma descendente. Es una ordenación simple. Va después del group by porque él va a ordenar todo lo que encuentre en la salida de esas instrucciones anteriores. Este sería un buen taller calificable. Es una instrucción que construirla requiere involucrar varias tablas. La dejo ahí como para que la piensen. Bueno, pero voy a crecer en concepto lo siguiente. Cuando yo tengo el interés de no mostrar todos los registros que tengo en una tabla o en una salida de operaciones entre tablas, utilizo la cláusula where. Where me permite tener condiciones sobre todos los registros que tengo en algún momento determinado. Pero resulta que yo podría tener tener como interés tener una condición, pero después de la agrupación. Entonces en ese caso no puedo utilizar el where. Tengo que utilizar una nueva cláusula que es having. Having es como el where sobre la agrupación. En having solamente las condiciones deberían ser sobre operaciones de agregación. Esto es bien importante. En el where no puedo tener condiciones que involucren operaciones de agregación por la siguiente situación. Miren, les voy a mostrar más o menos cómo trabaja una instrucción select. Cuando yo invoco una instrucción select, lo primero que hace es ir al front y mira cuántas tablas tengo. Si tengo una sola tabla, pues no hay ningún problema. Si tengo más de una tabla, debe hacer el producto cartesiano entre esas tablas. Pensemos que son dos tablas, entonces hace el producto cartesiano. Recuerden ustedes que lo que va a hacer es que va a colocar todas las columnas de la primera tabla y luego todas las columnas de la segunda tabla. Y empieza a combinar el primer registro de la primera tabla con todos los registros de la segunda tabla. Después el segundo registro de la primera tabla con todos los registros de la segunda tabla. Igualito que lo que se hace
en álgebra relacional. ¿De acuerdo? Eso se genera. Pero toda esa información, que recuerden que el número de tuplas o número de registro va a ser igual al número de registros de la tabla 1 por el número de registros de la tabla 2, ahí encontraríamos información espuria, información que no sirve para muchas cosas. Entonces se requiere que tengamos, como tengo más de una tabla, debo tener una condición de join, dos tablas, una condición de join, y el where lo que hace es que de todos los registros que tengo, dice, este me sirve, este me sirve, este no me sirve, este me sirve, porque cumplen la condición. Y entonces queda un subconjunto de los registros que consiguió el producto cartesiano. Hasta ahí entonces tendríamos bajo condiciones normales, pero como voy a llamar un agrupamiento, entonces lo que dice, de todos estos registros, dígame usted quiere agrupar por qué columna. Entonces yo digo, quiero agrupar por la columna X, y dice, entonces para esa columna el sistema mira cuántos valores diferentes tiene y hace un cajoncito por cada valor diferente. Quiere decir que ya lo tiene encajonado. ¿Cuántos cajones? Tantos como valores diferentes tenga esa clave de agrupación, esa columna por la que voy a hacer agrupación. Y luego dice, venga, ¿qué es lo que usted quiere que mostrar? Dice, usted lo que quiere es que le muestre un valor, digamos el código del cliente, y quiero sumar todas sus facturas. Entonces, en cada cajoncito que está asociado con el código del cliente, hace la suma de las facturas. Otro cajoncito, suma de las facturas. Quiere decir que hasta ahí él ya hizo la operación de suma sobre cada uno de los grupos. Entonces, cuando yo voy a dar una condición, si la metiera una condición, la suma de los totales sea igual a tal, y lo meto en el where, él no lo puede hacer, porque mire que él hace rato pasó por el where y apenas está haciendo la operación de agregación. Esas operaciones de agregación entonces las va a tener después de la agrupación, por lo tanto el having se ejecuta después de que yo ya haya hecho las operaciones de agregación. Esa es la razón por la cual yo no puedo tener en el where condiciones que involucren operaciones de agregación, solamente lo puedo hacer en el having. Y también es claro entonces que en el having solamente deben haber condiciones sobre las operaciones de agregación. Sigamos entonces, este sería el caso donde tenemos el having funcionando. Vamos a encontrar el código del cliente, la suma de todas sus facturas por cada cliente, y voy a agrupar por el código del cliente. Mire que acá está el código del cliente en el seller acompañado de una operación sumaria, y acá está agrupado por ese código del cliente. Recomendación nuevamente, lo que tengan en el group by, colóquelo en el seller, y el resto solo operaciones de agregación. ¿De acuerdo? Y voy a hacer sobre estas sumas que se consiguieron por cada cliente, solamente voy a mostrar los registros, que son uno por cada cliente, aquellos que sean la suma total mayor a 300.000. Quiere decir que de todos los grupitos que tiene, y para cada grupito, por cada cliente va a tener el código del cliente y la suma de los totales, solamente va a mostrar, hace una condición sobre estos valores que han sido agrupados, y solamente aquellos que tengan la suma mayor a 300.000. Esta es la forma general, donde ya tenemos select, from, el where que es opcional, group by que es opcional, having que es opcional, order by que es opcional, y una nueva que es int10, que nos sirve para el resultado de la consulta almacenarlo en una tabla temporal, pero que es materializada. Quiere decir que los registros quedan guardados en un nuevo archivo. No siempre los motores de bases de datos reciben esta cláusula, por eso no me he dedicado mucho a esta. Acá tenemos varias consultas, algunas consultas bastante llamativas que requieren un proceso importante. Las he colocado para que las tengamos ahí presente y podamos hacer algunos ejercicios con ella. Voy a resolver algunas de estas consultas. La primera es esta, que tiene involucrado una fecha. Entonces nos están diciendo que muestre el nombre del cliente, la suma total de sus facturas. Como ya están hablando de la suma total de sus facturas, no el total de la factura, sino la suma de todas sus facturas, quiere decir que acá hay una operación sumaria. Y como me están pidiendo el nombre del cliente, quiere decir que debo agrupar por ese nombre de cliente. Recuerden que no puedo tener acompañando las operaciones de agregación nada que no esté en la cláusula group by. Pero antes dice, no quiero que me agrupe todo, quiero que me muestre solamente las que tengan que ver con el mes 8. ¿De acuerdo? Y además no quiero que me muestre todos los clientes con la suma de sus facturas, sino solo aquellos clientes que tienen menos de 3 facturas. O sea, acá tengo que hacer una suma de los totales y acá tengo que contar las facturas. Yo en estos casos recomiendo que, a pesar de que no me están diciendo que muestre el total de facturas, yo la suba para que sea mucho más documentada la salida.
Entonces hay diferentes formas de manejar las fechas dependiendo del motor de bases de datos. Entonces acá en el where yo, como tengo dos tablas, porque necesito el nombre del cliente, entonces necesito factura donde tengo el código y cliente donde está el nombre, debo tener la condición de join para esas dos tablas, una condición de join. Y hay una condición que es que el mes sea 8, entonces en Interbase yo puedo hacer esto, extraer el mes desde la fecha es el campo que teníamos y lo igualo a 8 como una condición. Agrupo por nombre del cliente y digo que solamente me muestre aquellos cuya número de facturas sea menor que 3. Este con NFA me da cuántas facturas tiene cada uno de los clientes y entonces hago esa condición. Bueno, pero esta no es la forma estándar. La forma estándar de hacer operaciones con meses es a través de funciones que están definidas así. Mes tiene una función que es mon, yo le aplico esa función sobre la fecha y acá me da el mes de la fecha y este valor, que es un número, lo puedo comparar con otro número. Hay uno para year, para encontrar el año, hay uno para day, para encontrar el día. Quiere decir que esta es la forma estándar que se puede hacer. Lo único diferente en la instrucción anterior era que voy a utilizar el estándar que es monfecha, que es el que utiliza MySQL. Bueno, podríamos encontrar esta consulta, la suma de los valores de las facturas y la cantidad de las facturas por cada nombre de cliente. Entonces acá dice por cada nombre del cliente, quiere decir que voy a agrupar por el nombre del cliente la suma de los valores de sus facturas, quiere decir que va a sumar los totales y la cantidad de facturas. Esta es más sencilla que la anterior. Nuevamente insisto, está agrupado por nombre del cliente, por lo tanto necesito nombre del cliente en select, la suma total y cuento lo de las facturas. Esta es una consulta chévere también. Voy a agrupar por nombre del cliente, lo mismo que teníamos ahora, solo que hago más operaciones sumarias, sum, count, más total, min total. Utilizo dos tablas para poder tener el nombre, la condición de join, agrupo por nombre del cliente y el Java Inés sobre la suma de los totales. Bueno, algo que es importante y lo voy a colocar acá es lo siguiente. Cuando yo cuento, él lo que está contando es el número de registros donde hay un valor no nulo para ese atributo. Entonces es importante entender que las operaciones sumarias, cuando involucran valores nulos, no los tienen en cuenta. Entonces, si yo en vez de contar por este valor, contara por un atributo que puede ser nulo, es probable que el número de salida de la operación no sea igual al número de registros. Entonces es bien importante tener eso presente. Esta es otra consulta sencilla, ¿cierto? Que permite involucrar dos tablas, pero que no tiene ninguna operación de agregación, a pesar de que parecería que se requiere como mucha información. Mire que es una consulta sencilla. La he colocado para que no tengamos la idea de que siempre tenemos operaciones sumarias, siempre hay group by. El group by solo se utiliza cuando voy a hacer agrupamientos por alguna clave. Esta es una buena consulta, es interesante. Y entonces nos está diciendo que vamos a encontrar el nombre del cliente, vamos a agrupar entonces por el nombre del cliente la suma total con dos tablas porque piden el nombre del cliente, una condición de join, y acá quiero solamente aquellos cuyas facturas sean mayor que 1. Entonces miren que siempre la condición en Javin tiene una operación de agregación. Nuevamente voy a colocar todas las instrucciones para que ustedes las vean cómo funcionan para poderlo hacer. Bueno, voy a terminar con lo que denominamos consultas anidadas. Una consulta anidada es una consulta que se ejecuta teniendo como condición el resultado de otra consulta. Por ejemplo, en este caso, yo voy a tener una condición, acá debo tener algún atributo que lo voy a conseguir con otra cláusula select. Las cláusulas select pueden estar compuestas como lo permita el estándar. Lo importante acá que es lo anidado es porque la condición la voy a tener comparada con el resultado de una consulta SQL. Por ejemplo, esta podría ser un elemento importante, encontrar los clientes que tienen facturas. Entonces yo digo, acá están todos los clientes, pero no quiero todos los clientes, solamente quiero aquellos cuyo código esté en los que tienen factura. Acá esto me sale una lista de clientes que tienen factura y yo quiero saber solamente aquellos clientes que están en esa lista. Por eso utilizo el operador in, que es un operador de conjuntos, donde como esta es una lista, yo quiero comparar que este valor esté en esta lista.
no podría tener un igual porque yo no puedo comparar un valor, un código de un cliente que sea igual a todos los clientes, eso sería un error. Entonces utilizo el operador de conjunto IN. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es que digo, esto me encuentra todos los códigos de clientes que tengan factura. Esto me encuentra todos los clientes, pero digo, no quiero todos los clientes, solamente quiero aquellos que estén en los clientes que tienen factura. Puedo hacerlo, esto es importante, conseguir los clientes que no han comprado, entonces son aquellos que no tienen factura. ¿Cuáles clientes tienen factura? Los que están en la tabla factura. Entonces, cojo el código del cliente que está en factura y lo que digo es que quiero conseguir los clientes cuyo código no esté en los que tienen factura. Acá estarían todos los que tienen factura y no quiero que estén los que están factura, por lo tanto acá estarían los clientes que no han comprado nunca. Esta es también una consulta anidada. Voy a conseguir la descripción y la cantidad del producto que tenga la cantidad más alta vendida. Las cantidades están en una tabla que es ítem, entonces voy a conseguir la máxima cantidad que hay en ítem. Este es la cantidad más alta entre todas las ventas que tuvieron de producto, la más alta. Ahorita quiero conseguir la descripción y la cantidad del producto, que la descripción está en producto y la cantidad está en ítem, entonces debo tener en esta parte externa, voy a tener producto por ítem y debo hacer una condición de join que es la de producto por ítem. Voy a mostrar la descripción y la cantidad, listo, esta es la condición de join, pero además tengo una condición y es que la cantidad sea igual a esta cantidad más alta. Acá estoy diciendo que la cantidad esté dentro de esta lista. Más cantidad de ítem va a tener solo un valor, no una lista. Realmente es una lista de un solo valor. Por lo tanto, yo podría no utilizar in, sino que en este caso podría utilizar igual. ¿De acuerdo? Para que entendamos siempre qué es lo que nos va a entregar el CL de anidado, si es una lista o si es un solo valor. Si es una lista, siempre tendré que tener in o no in, y si es un solo valor puedo utilizar los operadores igual o diferente o mayor o esto. Esta es un taller relámpago para que lo hagan, paran el video y lo hacen, y es encontrar los productos que no hayan sido vendidos. Es muy parecido al que teníamos anteriormente. Ahí va la consulta, entonces pido que lo hagan. Otras consultas anidadas, voy a encontrar el cliente con la factura de mayor valor, como encontrar el estudiante con el promedio más alto. Entonces acá decimos que voy a pedir como condición que total sea igual al valor más alto entre todas las facturas. Lo hago con una consulta anidada. Mire lo fácil que se hace. Yo primero debo construir lo que va a estar en la consulta anidada para entender qué es lo que me va a entregar, y luego hago la consulta. Mire que yo puedo utilizar la misma tabla en la consulta externa que en la consulta anidada, no hay ningún problema, yo puedo utilizar lo que quiera. Estos son dos consultas independientes que las une una condición. Si fuera nombre del cliente, pues es sencillo, acá tendría la tabla cliente, por lo tanto acá daríamos nombre cliente, y como tengo ya dos tablas, debo tener una condición de join. Encontrar los clientes que tengan facturas que valgan más que el promedio de todas las facturas. ¿Cómo consigo el promedio de todas las facturas? Con average del total, y los clientes que tengan facturas que valgan más, pues eso lo consigo con el total de cada cliente. Entonces el total de cada factura consigo que sea mayor a este, que es un solo valor. Puedo utilizar el símbolo mayor por eso. El otro tema, para cerrar ya esta segunda parte de select, es el tema de las vistas, que realmente no es una instrucción select propiamente dicho. Realmente ella es una instrucción que me permite crear, o sea, que es del orden de lenguaje de definición de datos, me permite crear una nueva relación, pero que es una relación virtual. ¿Qué quiere decir que es virtual? Y es que no es materializada, o sea, no existe físicamente una tabla que sea la vista. Hay una definición de la vista que tiene la definición a través de una consulta SQL, una consulta select para ser más preciso, pero los datos no están ahí. O sea, yo nunca voy a encontrar que la vista tiene datos. La vista tiene una definición que es de este tipo. Las vistas pueden ser horizontales, quiere decir que yo no voy a mostrar toda la información. O sea, voy a tener una condición de where para extraer solamente algunas tuplas que me interesen. Puede ser vertical, quiere decir que no voy a mostrar todas las columnas, sino unas pocas columnas entre todas las posibles. O puede ser compuesta, que tenga una parte vertical y una horizontal.
Bueno, las vistas tienen una importancia muy grande porque como yo puedo crear estas vistas horizontales, verticales o compuestas, yo puedo hacer que esas vistas sean lo que le voy a entregar a los usuarios. Quiere decir que el usuario nunca va a ver la tabla completa, sino va a ver lo que le entrega la vista. Eso me permite manejar un esquema de seguridad de compartimentación de la información y la sigo utilizando como si fuera una tabla normal. O sea, ella es una tabla pero virtual y yo la puedo usar cada que quiera. Vamos a ver cómo se define una vista. Una vista se define con las palabras reservadas create view. Determino el nombre de la vista que el usuario la coloca y la palabra reservada as. Y debajo de as está una consulta SQL. ¿Qué tiene esta consulta SQL? Lo que usted quiera. Puede tener lo que se desee. Y él puede permitir entonces hacer vistas horizontales, verticales o compuestas. Para el caso no tiene ninguna importancia. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que vamos a crear una vista horizontal donde solamente vamos a mostrar la información de los clientes de Manizales. Quiere decir que la vista tendrá solamente clientes de Manizales. ¿Por qué es horizontal? Porque yo tengo acá todos los clientes, y voy a seleccionar solamente aquellos clientes. Este cliente que es de Manizales, este que es de Manizales, este que es de Manizales, y descarto los demás. ¿Eso va a afectar en algo la tabla original? No, solamente creo una vista con esa información. La información, toda la información, se le da asterisco para decir que son todos los campos de la tabla cliente, pero solo aquellos que sean de la ciudad de Manizales. Ahora esta consulta la asigno en una vista que creo que lo va a llamar vista A. Creo la vista A y ¿qué tiene la vista A? Lo que está dentro del, debajo de él, que es una instrucción select. Vamos a hacer una vertical y es que yo quiero entregar la información de los productos que se han vendido, los ítems vendidos, pero no quiero entregar el valor en pesos del producto porque no quiero que la gente sepa cuánto es. Entonces quiere decir que voy a tener la información en ítem excepto la parte del subtotal. Entonces vamos a ver cómo esto se genera. El número de factura, el código del producto y la cantidad, acá debería ser subtotal, eso no lo muestro de la tabla ítem. Y esta salida la voy a asignar en una vista que va a llamar vista B. Create view, vista B, as y los valores asociados a estos temas. ¿De acuerdo? Esta sería una vista más grande, donde tengo más información. Entonces lo primero que yo debo hacer es, ¿cuál es la consulta que me permite obtener el resultado? Entonces, esta es una consulta bastante grande, factura, producto, ítem, 3 tablas, 2 condiciones de join, y me van a permitir conseguir el número de factura, la fecha, el código del producto, la descripción, la cantidad del subtotal. Miren que factura tiene que estar cualificado porque NFAD está tanto en factura como en ítem. La tengo que cualificar tanto en la condición como la tengo que cualificar en el select. Esto hay que tenerlo presente. Ahora meto esa consulta en la vistica 2. Creo view vistica 2 como y coloco la consulta. A partir de ahora yo puedo referirme a la vista como si fuera una tabla. Entonces puedo hacer select asterisco from vistica 2 y él me encontraría, va y consulta en ese momento la información de las facturas, de los productos y los ítems que en este momento se tengan en la tabla. Y esto es un elemento importante. La vista, a diferencia de una tabla temporal, no materializa los datos. Por lo tanto, cada que yo llamo la vista, él va y ejecuta la consulta que está asociada con la vista. Por lo tanto, siempre la salida de una vista va a estar actualizada. Eso es bastante importante. Con esto terminamos el tema SQL parte 2.